Bueno, de nuevo quiero darles un feliz sábado para cada uno de ustedes y sus familias, hermanos, que el Señor nos acompañe en esta mañana, nos ayude a prepararnos, nos ayude a edificarnos. Esta presentación va a quedar grabada para que podamos estudiar esta información durante la semana, los que quieran tener este repaso. Este es la recomendación. Estamos siguiendo una serie que se llama Los Mercaderes de la Tierra. Esta es la octava parte. Si usted no ha visto estas anteriores partes, es necesario que las escuche, que las estudie para que pueda entender todo el contexto. ¿Está bien? Entonces es muy importante que estudien la serie 1 al 7 porque esta es la número 8. Estamos estudiando toda esta información que estamos mostrando, hermanos, son las evidencias que nos indican cuán cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la serie de los 144,000 estamos adelantando también la preparación del carácter. Entonces, estos son señales, vamos a ver varios eventos que se están dando a nivel mundial como preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo y también como preparación para el sellamiento. Es muy importante, hay una cosa muy importante que hay que entender, una cosa es el sello de Dios y otra cosa es el sellamiento. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Hoy, agosto 17 del 2019, para todas las personas que nos están escuchando a través de los canales de internet, sean bienvenidos también ustedes, hacen parte de nuestra familia. Hay muchos comentarios que estamos recibiendo, pues les pedimos el favor que sigamos orando unos por otros por la obra que se esté realizando, porque sabemos que el fin viene pronto. Entonces estamos estudiando Apocalipsis 18, versículo 3 en adelante, versículo 3 en especial. Todo el versículo 18 nos habla de Babilonia, de la caída de Babilonia, y nos da las características de lo que va a suceder al final con Babilonia. En el versículo 3 estamos estudiando porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y comenzamos la serie estudiando los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Vamos a prepararnos, hermanos, para un evento que incluso va a conmocionar al mundo. Es un colapso económico y tiene que ver con los mercaderes de la tierra. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. El versículo 1 al 3 es una advertencia, es una recomendación, y ya el versículo 4 nos da la advertencia final, que es salid de ella. Es tiempo que salgan el pueblo de Dios de Babilonia. Y pues ya nosotros hemos estudiado quién es Babilonia, pero vamos a recordar ciertas cositas durante esta presentación. Decidí incluir estas notas, hermanos, que estamos teniendo en el estudio de los 144,000, en este estudio porque precisamente este no es un estudio, pero en este estudio no es un sermón para dormirse. Por favor, no se distraiga, no se duerma, porque es una preparación, estamos en guerra. Y este estudio sí es. ¿Cuál es el propósito? De los que recuerdan que tenemos como objetivos, como propósitos de estos estudios, es que un entrenamiento, una capacitación, una preparación para la inminente guerra, que es una guerra espiritual, que es una ira y persecución y muerte que se avecina contra el pueblo de Dios. Estos son los términos en los cuales debemos ver estos estudios. Esto no es para que usted se duerma, no es para que usted diga: esto es un sermón más, esto es una predicación más. No es mi intención predicarles a ustedes en esta mañana. ¿Está bien? ¿Está claro? Cuando vamos a una preparación, ¿cómo estamos? Con los ojos
bien abiertos. Muy bien. ¿Para qué sirve un temporizador? Ya lo hemos visto, a ver. Antonia. Muy bien, que ya está cocinado. Entonces, vamos a ver que eso es lo que los eventos que vamos a ver nos indican que ya está a punto de salir un pan. ¿Cuál es ese pan? ¿Ah? El pan de vida. ¿Ese pan dónde está ahorita? Está ya preparado, pero está listo a punto de salir. ¿Dónde está ese pan? ¿Sí? ¿En qué lugar del santuario? En el lugar santísimo. Muy bien, Antonia, muy bien, Blanquita. Nos indica el momento que hecho está. Apocalipsis 16, 17 me habla ya de los eventos de las 7 plagas y me está diciendo hecho está. Cuando comience a caer la primera plaga, ya se ha cerrado la puerta de la gracia para el pueblo de Dios y para toda la tierra aquí. Y van a comenzar a caer las plagas y en ese momento van a decir en el cielo, hecho está. Y ese es el evento en el cual el pan del cielo saldrá del lugar santísimo para venir a reclamar a los que quisieron comer de su pan, de la palabra de Dios. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo haré es mi carne, la cual yo haré por la vida del mundo. Muy bien. Ese pan está a punto de salir, hermanos, y vamos a mirar los eventos. Vamos a ver un repaso muy general, muy rápido. Estuvimos estudiando las generaciones. ¿En qué generación estamos ahorita? La generación Z, muy bien. ¿A partir de qué edades se da esa generación? Desde 97 más o menos, que fue lo que estuvimos estudiando. Aquí dice, hay la generación silenciosa, que es la generación que nació entre 1928 al 45, la generación de los baby boomers. ¿Qué es esa generación? ¿Quién se acuerda que dijimos de la generación de los baby boomers? Es la generación que nació durante la revolución sexual, durante la liberación sexual de los 60, de esa época, de lo que fueron los hippies, de los conciertos de rock y de vicio y de drogas. Esa es la generación que para esta época, esta gráfica habla, este es en 2019, este artículo es de enero 17 del 2019. Para este momento, para el 2019, ellos tienen 55 a 53 años. Entonces ustedes saben si están en ese rango algunos. La generación X tienen ahorita 39 a 54 años. ¿Quiénes están en esa generación? Los millennials. O sea, la generación entre la X y la Z, ¿cuál queda? La Y. Eso estuvimos estudiando que los millennials son la generación Y. Ellos tienen de 23 a 38 años. ¿Quiénes están en esa generación hoy? Hay varios millennials aquí. Y la generación Z es la generación que tiene entre 7 y 22 años. ¿Cuántos tienen esa edad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muchos. Muchos de este grupo, de esta iglesia, son de generación Z. Muy bien. Y vimos de esa generación Z que es una de las cosas que caracteriza. ¿Se acuerdan de esta imagen? Es indecisión, muy bien, que no saben, dice, están confundidos cuando se trata de la verdad moral, o sea que no existe una verdad absoluta para ellos, todo es relativo. Eso es, hace poco tuve una conversación con un hermano de iglesia que decía, conoce la verdad presente, pero es uno de esa generación. Sus papás pertenecen a la generación anterior y él es de esta generación, y me dijo, es que yo tengo discusiones con mi mamá porque mi mamá es muy radical y en cambio yo sí
o yo sí uso el método de la duda. Y ya eso nos indica, hermanos, que entró la época dentro de la iglesia a esta generación también. Ustedes lo ven en sus hogares, ¿cierto? Que todo lo cuestionan, muchas cosas se cuestionan a pesar de que saben que son verdad, los hijos cuestionan. No está bien cuestionar, está mal es dudar cuando se habla con autoridad por parte de los padres y cuando se habla por parte de la palabra de Dios. ¿Está claro? Muy bien. Parte de lo que veíamos es que la decadencia moral está indicada por la percepción con relación a la moralidad. Por ejemplo, una de las preguntas que hacía el artículo dice, mentir es moralmente malo. Entonces, las edades antiguas, la edad silenciosa, los más antiguos tienen el porcentaje mayor de decir, claro, es inmoral mentir. ¿Y qué está pasando con las generaciones actuales, que es la generación Z? Pues casi que el doble de probabilidades es que, por ejemplo, esto indica que cada 10 personas, 6 personas dicen que está mal mentir, que está bien mentir, y solamente 3 van a decir que está malo. O sea que es una proporción ya, a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Bueno, de nuevo el estudio nos dice que están viendo el noveno mandamiento, que es no mentir, no levantarás falso testimonio. Lo están viendo como que es relativo, digamos, el 34% de la población Z, de la generación Z, está diciendo que mentir es moralmente malo. Creen que moralmente malo creen eso el 34%. O sea, de cada 10 personas, cerrando números, 7 personas creen que mentir no está mal, y solamente 3 personas de ese porcentaje dicen que pues está mal, que eso está mal. Otra parte del artículo decía de esa misma fuente, digamos otra fuente que hizo el estudio, dice: la moralidad puede ser un área gris para la generación Z. Mirando algunos principios básicos, hay un curioso cambio generacional en la brújula moral de quienes, de los americanos. Nosotros tenemos que estar estudiando y entendiendo y vigilando todo lo que se publique en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante Estados Unidos? Porque allá es donde se va a dar los eventos finales de la profecía que hace falta. Eso lo vamos a estudiar en su momento con las personas, la profecía. Dice, lo que es moralmente correcto e incorrecto cambia con el tiempo en función de la sociedad. O sea, ¿quién está determinando qué es bueno y qué es malo? La sociedad y el tiempo. O sea, ya estamos tan bombardeados, hermanos, con todos los medios de comunicación, que es una información masiva, extremadamente masiva, que nosotros no sabemos. Las generaciones actuales, la generación Z, por no tener una clara directriz de la palabra de Dios, por no dejarse instruir por los padres. ¿Cuál es ese mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre? El quinto mandamiento es parte de las características de esta generación Z, que están diciendo: yo me puedo controlar a mí mismo, yo puedo ser mi árbitro moral. De la siguiente parte dice: la centralidad del yo como árbitro moral también es mayor entre las generaciones más jóvenes. ¿Qué significa eso, Gabriela? ¿Qué entiendes que dice la centralidad del yo como árbitro moral también es mayor? ¿Qué entiendes por centralidad del yo como árbitro moral? O sea que el yo controla. Ya no hay un Dios. Él es la propia autoridad, es la persona. ¿No estamos viendo eso en los jóvenes, hermanos? Así estén equivocados, el yo llega a ser superior, el yo llega a ser supremo. Y ahí es donde nosotros como padres estamos entrando en conflictos, porque estamos viendo qué es lo que está pasando con ellos. Y eso lo tenemos que ver a la luz de la profecía, porque sabemos que estamos en la generación
Z, y la generación Z en el alfabeto es la última generación, y efectivamente vamos a ver hoy evidencias que cuando llega la generación, las generaciones, hermanos, no solamente cobija a los de esa época, a los de esa fecha específica, sino a toda la generación que está viviendo ese periodo. Vamos a ver que la generación Z, así como las anteriores generaciones, involucra a todas las demás generaciones que están vivas para ese momento. ¿Me hago entender? Entonces vamos a ver eso. Dice, la moral puede ser fluida. ¿Qué término nosotros estamos escuchando también con relación a la fluidez? Bueno, a nivel sexual. Hemos escuchado hablar del gender fluidity, fluidez del género. Bueno, vamos a dejarlo para la próxima semana. Les presentamos una página de la revista National Geographic que habla de la fluidez del género. Generación lesbiana, transexual, bisexual, heterosexual, transexual, intersexual, todas las letras del movimiento LGBT, eso hace parte de la fluidez de género. Se puede cambiar, intercambiar unos con otros, todos contra todos, unos con otros, unas con otras. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que eso es una abominación a los ojos de Dios. ¿Dónde encontramos eso? ¿Qué nos dice en el Nuevo Testamento? ¿Qué texto que nos habla sobre eso? Romanos, ¿qué capítulo? 1, especialmente versículo 26, muy bien en adelante. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo quiere leer, por favor? En voz alta. Una mente reprobada. Para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Hasta ahí. Está escribiendo qué generación. La generación Z, muy bien. Si dice, un participante dijo, la sociedad cambia y lo que es bueno o malo también. Todo es relativo a lo que está sucediendo en el mundo. Eso es lo que piensa la generación Z del mundo. Pero nosotros tenemos que estar educando a nuestros hijos bajo los principios de Dios, a pesar de que estamos físicamente dentro de esa generación, dentro de ese mundo. Nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En el reino de los cielos. Entonces es lo que tenemos que mostrar, esta información a nuestros familiares, a nosotros mismos, educarnos para no estar en ese conflicto, hermanos. Dice, si para esta última generación Z la moralidad puede ser fluida, no existen valores morales absolutos. No existe el bien o el mal, ¿sí o no? Porque todo es ¿qué? Todo es relativo, todo es fluido. No existe lo malo o lo bueno. Todo es relativo. Y si la moralidad es fluida, todo puede ser fluido. Incluso ¿qué? El sexo, la parte de orientación sexual. Y eso es lo que se está proliferando hermanos, cada vez es más evidente esto en nuestras escuelas, en nuestros colegios. El tema de la agenda LGBT está llegando a ustedes y nos está llegando a nosotros. De acuerdo a la palabra de Dios, la generación Z no es acaso la última generación. Entonces, no sabemos, ya el mundo está catalogando esta la generación Z, pero
proféticamente el mundo está diciendo eso. Esta es la última generación. Bueno, 2 Timoteo 3:1 nos habla de lo que estuvimos leyendo, parte de lo que dice Romanos 1:26 en adelante sobre la condición de la generación. Dice, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es la principal característica de esta generación? El ego, la exaltación al yo. ¿Cuántas egos, cuántas fotos, selfies no existen actualmente en internet? Y todo el mundo es con su selfie, todo el mundo es cambiando su perfil, cambiando su lugar, en dónde estuve, con quién estuve, y ese es el mundo del ego. ¿Estamos en la generación Z? Sí. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, o sea, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo que son buenos, de los que son buenos. O sea, ¿quiénes son los que van a aborrecer al pueblo de Dios? ¿La generación qué? ¿Qué, Blanquita? Aquí está hablando de los malos, van a aborrecer a los buenos. Dice, esta generación, estos que vienen, van a ser aborrecedores de los que son buenos. Traidores, ¿a quién van a traicionar ellos? A sus padres, a sus hermanos que son fieles, que no pertenecen a esta generación que el mundo está llamando Z. O sea, la edad puede ser que nos cobije y nos diga, así yo soy generación Z, pero no podemos hacer que sean los caracteres de esa generación los que prevalezcan en nuestra vida, porque nosotros pertenecemos a la generación del cielo. ¿Está claro? Por eso es que dentro de nuestra iglesia, a pesar de que tengamos 40, 30, 20 años, 50 años, y si usted nace en el reino de los cielos, usted es un bebé. No estamos a partir de genealogías ni de fechas humanas, ¿está bien? Pero tenemos que identificar las características de la generación del mundo para saber si estamos en la generación Z. Dice, impulsivos, vanagloriosos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. Y para que ustedes sepan, hermanos, este texto se usa especialmente para el pueblo de Dios que está negando los principios de la verdad. Esto no es del mundo, esto es del pueblo de Dios, del profeso pueblo de Dios, porque está diciendo que, teniendo apariencia de piedad, ¿los mundanos tienen apariencia de piedad? No. ¿De quién habla entonces? Del profeso pueblo de Dios. Entonces, cuando veamos estas características en el pueblo de Dios, sabemos que estamos llegando al tiempo del fin. Muy bien. Lucas 17:26, y como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó, ¿qué? A todos. Entonces, como la generación Z va a estar como en los días de ¿qué? De Noé, muy bien. Y también nos dice, pero en los días en que entró Lot, en que Lot salió de Sodoma, llovió del fuego y azufre, y destruyó a todos. Vamos a ver muy pronto, hermanos, evidencias hoy de lo que fue el fuego y el azufre de Sodoma y Gomorra. Para los que quieran, busquen en internet. ¿Ya los has buscado y has encontrado cosas? Muy bien. Génesis 13:13 nos habla de la condición en la cual eran los hombres de Sodoma. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pregunta, ¿qué señales entonces tenían las generaciones de Noé y de Lot? Porque nuestro Señor dice, así como fue en los tiempos de Noé y de Lot, así será mi venida. Entonces tenemos que ver básicamente
unas características de lo que fue la generación de Noé y la generación de Lot. De la versión King James Version de Génesis 6:5, por favor revisen ustedes qué dice su versión, porque hay algunas modificaciones. Vamos a presentar un video sobre las versiones de la Biblia y desafortunadamente afortunadamente tenemos una referencia que es la versión King James Version. Esa versión fue la versión que fue escrita en el año de 1612 por el rey Santiago allá en Inglaterra. ¿Qué dicen sus versiones? La versión de la King James Version dice: y vio Dios que la maldad del hombre era grande en la tierra, creo que pues es parecida, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente de continuo para el mal. Creo que cambia algo que dice, no aparece la palabra imaginación, sí aparecen todo designio, toda imaginación. Entonces, el original habla imagination, que es que imaginación, o sea, lo que se pueda pensar o imaginar la persona, todo era de continuo para el mal. Muy bien. Generación de Lot. Génesis 19:4, pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué significa conocer en el ámbito del Antiguo Testamento? Tener relaciones sexuales. Muy bien. Entonces, la gente le pedía señales a Dios. Y mucha gente está pidiendo señales en este tiempo. Bueno, muéstreme si eso que usted está diciendo es verdad. Pero pues la evidencia está hablándonos por sí solos, hermanos. Entonces, ¿qué señales estamos viendo de estas condiciones en el tiempo de Lot y en el tiempo de Noé? Muy bien. Entonces vamos a mirarlo. Primero, la generación de Noé. Vamos a mirar algo muy importante, hermanos, que tiene que ver con una noticia que se dio en esto es de la Technology Review del MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Este artículo está tomado lo referencian en agosto 1 del 2019 en El País, pero esta fuente, esto que está aquí, es del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está la referencia aquí en la parte de arriba. Dice: los científicos están haciendo híbridos de monos humanos, ¿en dónde? En China. ¿Qué fecha? Agosto 1 del 2019. Dice: en una polémica primera parte, un equipo de investigadores ha estado creando embriones que son en parte humanos y en parte monos. Informa el diario español El País. Ahorita vamos a ver la referencia del País que nos ayuda a dar información sobre lo que está pasando. Dice: biólogo atrevido. Según el periódico, el biólogo español Juan Carlos Ispizua Belmonte, que opera un laboratorio en el Instituto Salk, ¿en dónde? En California. A ver, él es español, él trabaja en Estados Unidos, pero está haciendo trabajos ¿en dónde? En China. Acuérdense que dice que es en China. Entonces, él tiene un laboratorio en Estados Unidos, pero allá en Estados Unidos no le permiten hacer eso. Se fue ¿para dónde? Para China, y está trabajando en conjunto con una universidad española que vamos a ver qué está haciendo. Dice, están trabajando con investigadores de monos en China para llevar a cabo una inquietante investigación. Su objetivo es crear quimeras humano-animal, en este caso embriones de mono a los que se les añaden células humanas. Y este es el artículo del País. Aquí vemos a un feto, este es un feto de rata, en el cual se le hicieron unos implantes de ratón para crear un órgano de rata dentro de un ratón. Dice: científicos españoles crean quimeras de humano y mono en China. El equipo de Juan Carlos Ispizua
Ispizua inyectó en embriones de los animales células madre de personas con el fin de avanzar en la generación de órganos para trasplantes. Suena bueno, ¿verdad? Pues ¿quién no puede estar interesado en que haya un trasplante que le pueda salvar la vida a su hijo, a su papá o a uno mismo? Pero ¿el fin justifica los medios? No, porque si eso se introduce en su organismo, hermano, usted ya va a empezar a mutar genéticamente al animal o a la parte embrionaria que se le ha introducido a usted. ¿Está bien? Dice, el equipo investigador Juan Carlos Juan Carlos Ipsua ha logrado crear por primera vez quimeras de humano y mono en un laboratorio de China. Un importante paso hacia su objetivo final de convertir animales de otras especies en fábricas de órganos para trasplantes, según confirma a El País. Su colaboradora Estela Núñez, bióloga y vicerrectora de investigación ¿de qué universidad? ¿Quién está detrás entonces de la financiación de ese proyecto? Lo vamos a ver ahorita. Dice, la quimera, según la mitología griega, eran monstruos con vientre de cabra y cola de dragón capaces de vomitar fuego por las fauces de su cabeza de león. Las quimeras científicas son menos grotescas. El grupo de Ispizua, repartido entre el Instituto Salk de Estados Unidos y la UCAM en España, ha modificado genéticamente los embriones de mono para inactivar genes especiales para la formación de sus órganos. Aquí supuestamente pues ellos están interrumpiendo la gestación, o sea, no están dejando que este engendro progrese en su desarrollo, y lo que están haciendo es que lo cortan, le quitan su vida. Pero ellos están jugando ¿a qué, hermanos? A ser Dios. Entonces aquí vemos, aquí dice, menciona Estados Unidos y España. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en la profecía bíblica, Blanquita? Que allá se va a desarrollar ¿qué? La ley dominical, y eso tiene que ver con persecución, o sea que el poder papal a través de Estados Unidos va a resurgir mundialmente y va a volver a imponer otra vez lo que hizo en el pasado con la Inquisición. Y de todos los países, ¿cuál fue el país que más fuerte estuvo presente la Inquisición? En España, muy bien. España fue la que distribuyó la Inquisición a todo el mundo. ¿Ustedes se acuerdan de la reina Isabel y del rey Fernando, que nosotros los tenemos como héroes porque le dieron plata a Colón? Resulta que ellos fueron los que iniciaron la Inquisición en España. Haga su tarea, estudie la historia. Y aquí vemos a Estados Unidos y a España. Estados Unidos va a ser la que va a retomar la Inquisición a nivel mundial del sistema papal. Y España fue la que tomó la Inquisición antigua. Vemos aquí Estados Unidos, la nueva Inquisición, y España, la antigua Inquisición, haciendo este proyecto que va en contra de la palabra de Dios. Esto es profecía que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Dice, el equipo de Ispizua se ha logrado la creación de quimeras entre especies más emparentadas entre sí, como el ratón y la rata, que es la fotografía que les acabo de mostrar. Esto lo hicieron en el 2015, el resultado fue una serie de embriones quimera de rata y ratón, pues son especies similares. Dice, el primer equipo científico que creó quimeras de rata y ratón en el 2010 fue el biólogo japonés Hiromitsu Nakauchi, de la Universidad de Stanford. ¿En dónde? Estados Unidos. En el 2017 su equipo generó páncreas de ratón dentro de ratas y demostró que estas células revertirían la diabetes cuando eran trasplantadas de nuevo a ratones con la enfermedad. Entonces, supuestamente es un avance, pero la profecía, debemos ver estos eventos como eventos proféticos que nos dicen hacia dónde va todo. Dice, los trabajos de Ispizua con monos en China han sido en buena parte financiados ¿por quién? La Universidad Católica de Murcia. ¿Y quiénes dirigen la Universidad Católica de Murcia? ¿Quiénes están detrás? Los jesuitas, el sistema papal, hermanos. Entonces, la historia se está repitiendo ante nuestros ojos.
Son estudios muy caros. Si juntamos las investigaciones de humano cerdo, humano ratón y humano mono, son muchos cientos de miles de euros. Entonces ya están haciendo, la vez pasada habíamos compartido de la manipulación de humano cerdo. Ahora llegaron al que es supuestamente más cercano al hombre, que es pues para ello, ¿no? Porque si usted considera que viene el mico, pues mírese a un espejo y piense si usted es un mico o no. Pero eso lo creen los de la teoría de la evolución. Nosotros somos creacionistas y sabemos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Luego, si estamos en este proceso, ¿qué es lo que está pretendiendo el hombre hacer? ¿Qué quiere desfigurar? La imagen de Dios, que es ¿quién? El hombre. El ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea que el enemigo está queriendo borrar el registro genético del hombre para que efectivamente en algún momento más adelante nosotros nos vemos a un espejo y nos vamos a ver como ¿qué? Como micos. Si Dios no hace algo. Pero, hermanos, señora, Dios va a hacer algo. Muy bien. ¿Cuándo se dio esto en el pasado? En tiempos de Noé. Miremos este texto. Este es del Espíritu de Profecía, volumen 1, 1870. Si hubo un pecado sobre otro que requería la destrucción de la raza por el diluvio, fue el crimen básico de la amalgamación del hombre y de la bestia, lo que desfiguró la imagen de Dios. ¿Qué se estaba haciendo entonces en la época del prediluvio? Exactamente este tipo de experimentos. Nosotros no creamos que es que los antediluvianos eran personas que no tenían conocimiento, hermanos, tenían conocimiento suyo al 10 veces mayor. Entonces ellos ya estaban manipulando la genética en tiempo antediluviano. Y dice nuestro Señor, como fue en los días de Noé, así será esta venida. ¿Cuándo se dio este artículo? Agosto 1, julio 31 del 2019. ¿Cuánto hace? ¿Hace qué? ¿Hoy qué fecha es? 17 de agosto. Hace 17 días. Se está cumpliendo los eventos proféticos. Está el pan del cielo a punto de ¿qué? ¿Estamos viendo eso, hermanos? Dice, Dios se propuso destruir por medio de un diluvio a esta raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos antes que él. No les permitiría vivir los días de su vida natural, que serían cientos de años. Fue solo unas pocas generaciones atrás cuando Adán tuvo acceso a este árbol que iba a prolongar la vida. Después de su desobediencia no se le permitió comer del árbol de la vida y perpetuar una vida de pecado. Para que el hombre posea una vida sin fin, debe continuar comiendo el fruto del árbol de la vida. ¿Quién es ese árbol de la vida? La palabra de Dios dice que las hojas son para sanidad de las naciones. Es la palabra de Dios, es Cristo, Él es el pan de vida. Todo lo que está en la palabra de Dios, Tito, ¿es para qué? Para comerlo. Por eso es el pan que tenemos que estar partiendo en la semana diariamente. Privado de este árbol, su vida se desgastaría gradualmente. Eso fue para bendición del hombre, porque en el Génesis, en el Edén, también Dios proveyó la solución para el pecado del hombre. Si la generación Z, con pensamientos de continuo para el mal, está desfigurando en ella la imagen de Dios, ¿qué preguntarían ustedes? Bueno, ¿cuándo se va a acabar? Acordémonos que hay dos generaciones, la generación Z del mundo y la generación final celestial. Entonces, ¿qué preguntarían ustedes sobre esa generación? Jóvenes, niños, ayúdenme con esa pregunta. Vivian, ¿qué preguntaría? Si la generación Z del mundo está con pensamientos de continuo para el mal, está haciendo obras que desagradan a Dios, ¿qué preguntaríamos con la otra generación? O sea, con ustedes que están en los caminos de Dios. ¿Por qué?
La generación Z está desfigurando la imagen de Dios. ¿Qué preguntaríamos? ¿Mm? ¿Dónde está la generación que ha formado en ella la imagen de Dios? Porque si todas las generaciones, todo el mundo estuviera en la generación Z, pues apague y vámonos, ya estamos perdidos. Pero ¿qué está pasando entonces? ¿Dónde está la generación que en lugar de desfigurar la imagen de Dios, está formando la imagen de Dios en ella? Está reconstruyendo lo que Satanás ha querido hacer durante 6,000 años. Ya estamos llegando a casi a los 6,000 años. ¿Dónde está esa generación? Y acordémonos, no es de los jóvenes de esa generación, sino es de todos los que estamos viviendo en esta generación. Entonces, ¿qué está haciendo usted para que se forme en usted la imagen de Dios y no que se esté formando la imagen de un mico, de un mono, de una bestia? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos hecho eso en el pasado? Y para la honra de Dios y la gloria de Dios, pues el Señor nos está sacando de esas tinieblas, de esa densa oscuridad en la cual estamos, y estamos ya viendo la luz. Pero tenemos que avanzar en que se forme la imagen de Dios por voluntad de Dios y por decisión nuestra. O sea, Dios quiere formar la imagen. Dios se entregó todo por nosotros. Y la cruz es el ejemplo de ello, es la manifestación de eso. Pero ¿de quién depende que se forme la imagen? ¿De quién? Mírese a un espejo y diga, de mí. Pero yo veo es a un ser humano inteligente, capaz de tomar decisiones para la vida eterna y no seguir en las cosas de lo que caracteriza a un animal. ¿Está claro? Muy bien. Entonces la pregunta es, jóvenes y de esta generación de nuestro Señor, ¿dónde están ustedes? ¿Cómo están haciendo para formar la imagen de Dios? Apocalipsis 14:1 me dice dónde está esa generación. Y miré y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él ¿cuántos? 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. ¿El nombre de un mico? No, el nombre del Padre. El Padre es Dios clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad, el Dios todopoderoso. Ese es su Dios. ¿Está claro? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para formar la imagen de Dios? Pregunta, ¿cuáles son las señales de su carácter de este pueblo, de estos 144,000? Denme una. La semana pasada estuvimos estudiando las tribus que componen esos 144,000. ¿Qué tribu estuvimos estudiando? Judá. Denme una característica de esas, las que los que hagan. ¿Ah? ¿Como quién? Judá era como el león de la tribu de Judá, o sea, valiente como un león. Allá estuvimos estudiando y para... Sí, claro, él se sostuvo en medio de todas las partes de eso, muy bien. Entonces, esto es para que usted mire la serie de los 144,000, el sellamiento, que vamos a continuar en paralelo. Les dije que íbamos a estar trabajando en paralelo las dos series porque todo está confluyendo. Entonces tenemos que ver los eventos, esto es parte de los eventos, pero la preparación del carácter la vamos a estar estudiando con los 144,000. ¿Está bien? ¿Cuántas características tiene Judá? Estudiamos 10. Muy bien. Vamos a avanzar. Si usted viene esta tarde, le vamos a entregar las 10 características de Judá. Y vamos a comenzar a estudiar qué tribu. Era Judá, Isaacar y Zabulón. Entonces vamos a estudiar Isaacar. Entonces la generación, ahora ya vimos qué característica es Noé. Ahora a qué generación vamos a estudiar un poquito. No, Noé y qué generación. Lot, muy bien.
Génesis 9:14, pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces, miremos la evidencia de si estamos en la generación de Lot. Titular, en Estados Unidos, otra vez, agosto ¿qué? 11 del 2019, el periódico se llama Town Hall. La nueva ley de Illinois exige que se enseñe la historia de LGBT, ¿en dónde? El gobernador demócrata de Illinois firmó una ley que requiere que todas las escuelas públicas reconocidas por el Estado incluyan en su plan de estudios el estudio de las contribuciones históricas que los miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero han hecho al Estado del país y al país. O sea que muy pronto con esas historias vamos a ver de todos los personajes históricos quiénes eran qué. Pertenecían a ese movimiento. Eso es parte de lo que se va a comenzar a destapar, pero no nos interesa eso, sino nos ve la condición moral para que en sus colegios, ahora sí ya es escuelas públicas. ¿Y cuándo comienza la edad de estudio? En la edad de bebés, de niños. Los niños son llevados a la edad de 4 a 3 años ya al estudio. Y allá van a comenzar a educarlos enseñándoles los principios de valores de la comunidad LGBT. Ya le han mandado una canción ajá. Ajá. Las opciones. Bueno, entonces ya está. Ya estamos viendo eso en nosotros, aquí dentro de nuestra cultura. La ley ordena que cada distrito escolar público y escuela no pública, reconocida por el Estado, recibirá con sujeción a las asignaciones para este fin una subvención por alumno para la compra de libros de textos seculares y no discriminatorios. Cuando me dice cada distrito escolar y público y escuela no pública reconocida por el Estado, ¿qué instituciones no alcancé pero para que ustedes hagan la tarea? Hay una ley que cuando las iglesias se les exime de los impuestos, hacen parte ya de entidades del Estado. Y eso hace parte de la tarea es 5, forma 51CR3, algo así que son las instituciones sin ánimo de lucro que se benefician de la exención de impuestos, pero se constituyen en entidades del Estado. Y dentro de esas instituciones está la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como organización. O sea que muy pronto dentro de las iglesias, también dentro de las escuelas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por ser reconocidas por el Estado, a pesar de que no son públicas, también van a tener que enseñar ¿qué? Todo lo que es la agenda LGBT. Y todo por querer favorecerse del beneficio de la plata de César. Pero Dios dijo, nuestro Señor, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El pueblo de Dios tenía que haber establecido una educación completamente separada del mundo. Sigue diciendo, un currículum inclusivo no solo enseñará una versión exacta de la historia. O sea que vamos a ver la historia que nos ha dicho de todos los que han participado de la comunidad LGBT. El homosexualismo se va a comenzar a conocer de todas las personas que han participado en eso porque quieren que todo el mundo sea incluyente. Y para que lo sepan, para que hagan sus estudios, lo hemos comentado aquí, todas las sociedades secretas, todos los presidentes, la mayoría de presidentes del mundo y de Estados Unidos, con excepciones muy pocas, no han pertenecido, o sea, la mayoría han pertenecido a las sociedades secretas y dentro de los cultos, de los ritos de iniciación, hace parte la sodomía, hace parte la zoofilia y hace parte los sacrificios de niños. Ellos ya están contaminados. Por eso dice la palabra de Dios, apartaos y no toquéis lo inmundo.
Es mi esperanza que enseñar a los estudiantes sobre las valiosas contribuciones que los individuos LGBT han hecho a lo largo de la historia y creará un ambiente más seguro con menos incidentes de acoso. O sea, ¿y qué está pasando con el código de policía aquí en Colombia? Si usted critica a uno del movimiento LGBT, lo pueden sancionar como si usted le hubiera agredido a un policía. Es exactamente lo mismo, hermanos, que hablábamos de la empanada, de la ley esta que está prohibido comer empanada, pero no está prohibido fumar bazuco en un parque. Se está legislando es la moralidad para los malos, no para los buenos. Y esto es contaminación de la simiente de Dios. Esto es tiempos de Lot y de Sodoma. ¿Qué cayó? Fuego y azufre. Estamos viendo las señales, hermanos. Agosto 11 del 2019. Mientras que el currículum dice, los niños y adolescentes LGBT también podrán obtener nuevos modelos a seguir que compartan experiencias de vida con ellos. O sea, destapémonos todos. Mientras que el currículum LGBT se limita solo a las escuelas públicas, el proyecto de ley también ordena que las escuelas privadas y católicas amplíen sus lecciones de historia para incluir un estudio sobre el papel de los sindicatos. ¿Por qué están diciendo esto? La hermana White habla de los sindicatos que van a jugar un papel importantísimo en los eventos de la implantación de la ley dominical. Es maravilloso proféticamente cómo hemos sido bendecidos nosotros, hermanos. Sigue diciendo, entonces, el péndulo del movimiento mundial, como la confusión está llevando al mundo, nosotros tenemos que ver estos eventos con la luz profética para no entrar en confusión. Y por eso usted necesita tener un cuerpo dispuesto para recibir este mensaje, porque muchas personas entran en confusión con toda esta información. Pero el pueblo de Dios, les he dicho, hermanos, esto es un entrenamiento para usted que quiere pertenecer a esos 144,000. Esto es un entrenamiento, una capacitación. Esto no es para que nos durmamos, por favor. ¿Está bien? Entonces, el péndulo, dice la hermana, la causa seguiría el efecto. El caos familiar, hermanos, ahorita el conflicto es la familia. Esta es la célula de la sociedad. Estamos en ese punto de la historia en el cual todos los movimientos extremos van a golpear la familia. Eso es lo que hemos explicado con este detalle. Estamos hablando también de lo que es la dependencia del petróleo versus lo que se está planteando de la independencia energética. Ese es el conflicto que se va a dar, pero lo vamos a seguir avanzando. La causa, entonces, estamos hablando de la inmoralidad. La mayoría de los presidentes demócratas están apoyando la agenda LGBT, inclusive uno de los candidatos es homosexual declarado, aquí está con su esposo dentro de lo que es la plataforma de la candidatura de este presidente, de este candidato presidencial. Entonces, el impulso a la agenda LGBT, ¿y qué vendrá? Si se está moviendo todo el impulso para el tema de la agenda LGBT, cuando se suelte el péndulo, ¿hacia dónde se va? Hacia la derecha, o sea, hacia el movimiento que lidera el señor Donald Trump, y vendrá, ¿qué? La legislación de la moralidad. Entonces, está dándose todo el impulso para que la inmoralidad prevalezca, para que se legisle la moralidad, porque eso es la profecía dice que se va a dar. O sea, que el próximo presidente de Estados Unidos, conforme a la profecía, hermanos, es ¿quién? Es una persona que apoye la moralidad por legislación. Si es él, hermana, pero lo que quiero decir es que se está impulsando todo hacia la inmoralidad. Y el siguiente paso es la moralidad. Y de acuerdo a los eventos, estamos en la última generación, luego significa, hermanos, que estamos a puertas que llegue la legislación de la moralidad. ¿Está bien? Y miremos la evidencia, hermanos. Estos son un grupo de pastores que están siendo preparados para
asumir cargos en el poder civil, pastores. Dice, agosto 8 del 2019, receta que cambia el juego para el 2020, preguntan, ¿qué se está jugando en el 2020? ¿Qué se está...? Para allá vamos, Yomar, muy bien, pero para allá vamos. Va a volver a unirse eso que se dio en el pasado, pero ¿en dónde? La profecía dice que va a ser en Estados Unidos. Este artículo es de Estados Unidos. Dice, no tenemos mucha respuesta, dice, el modelo de pastores y bancas refiriéndose al rebaño, digamos, a todo lo que está en la iglesia, ¿está bien? Ese es el modelo, o sea que la receta para que, ¿qué va a cambiar la receta de la elección del 2020? Los pastores y las bancas. ¿Quiénes eligieron al presidente de los Estados Unidos? Los protestantes de Estados Unidos, los conservadores. Ahora, ese es el conflicto que se está dando y por ganarse el favoritismo del público, Trump va a ceder y va a seguir con el apoyo de los conservadores y por eso, pues lo único que falta ahorita vamos a ver es el tema. Claro, claro. Ah, correcto, correcto. Pero eso es una copia de un modelo que se está dando a nivel mundial, Yomar. Ese es el conflicto que se está dando ahorita. Por eso el pueblo de Dios no debe hacer partícipe ni de uno ni del otro. A la ley y al testimonio, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No podemos mezclar la parte civil con la parte religiosa. O sea que dice, no tenemos muchas respuestas a medida que se desarrolla esta carrera presidencial del 2020, pero hay una cosa que sí sabemos. Con todo el vitriolo extra dirigido a Donald Trump, esta vez el presidente necesitará una mejor actuación de los evangélicos conservadores si quiere ganar un segundo mandato. ¿De quién depende la presidencia? De los evangélicos. La gente en las bancas de la iglesia tendrán que presentarse en las urnas y los pastores tendrán que motivarlos. Esta fuerza comienza en serio el jueves y el viernes en la Universidad Liberty en Lynchburg. O sea que él está hablando del 8, o sea que comenzó la semana pasada ese movimiento. Estamos viendo eventos proféticos ante nuestros ojos. El evento a puerta cerrada en una de las universidades evangélicas más grandes del país está organizado por el Proyecto de Renovación Americana, dirigido por el influyente mecánico político David Lane. Dice, la meta es motivarlos para que hablen con audacia a sus congregaciones sobre los asuntos políticos y culturales del día para que a su vez el rebaño esté motivado. ¿Qué van a decir? El movimiento LGBT está prevaleciente, vamos a permitir que se siga ese movimiento, y el rebaño va a decir, no. ¿A quién vamos a elegir? A uno que esté apoyando la moralidad. Ese es la confusión, hermanos, que el mundo está. Ese es el vino de Babilonia. Tiene borracho a todo el mundo, a los cristianos los tiene borrachos, al pueblo, al profeso pueblo de Dios también lo tiene borracho, porque nosotros tenemos a un representante, o nosotros no, la Conferencia General Adventista tiene al señor Ben Carson dentro del gobierno de Donald Trump. Y también tiene al capellán del Congreso de los Estados Unidos, del Senado de los Estados Unidos, que se llama Barry Black, es un adventista del séptimo día. Y en el otro lado de la cámara está un jesuita. Estos políticos, dice, no son buenos en mucho, pero son buenos en esto. Y él, pues el video dice, estos políticos no son buenos en mucho, pero son buenos en esto, y hacen esto. Y extiende la mano. ¿Qué significa ese acto? Cuando yo me humedezco el dedo y lo extiendo. ¿Para qué? Para saber de dónde viene el viento. Y eso es una forma de decir que lo manejo a mi antojo. O sea, cuando me dicen, es que usted me viene a decir esto así, es que usted me está hablando del viento, usted no sabe de qué está hablando. Eso es lo que quiere decir. Él hace eso en el video.
Dice, estos políticos, refiriéndose a los políticos, está hablando un luterano, dice, no son buenos en mucho, pero son buenos en esto, en viendo hacia dónde sopla el viento. O sea, ellos van a como una mangaveleta. Los políticos van hacia donde va la multitud. Ahora, ¿qué necesitan? Dice ellos, necesitamos cambiar la dirección del viento. ¿Para qué? Para que los políticos cambien su dirección. O sea, ¿quién está cambiando la dirección de la política? Los evangélicos. Eso es lo que la profecía dice que iba a pasar en Estados Unidos. Además, muchos de estos pastores también tomarán parte en una sesión de entrenamiento político mientras reflexionan sobre si postularse para una oficina local o estatal. O sea, el tema, el conflicto de los pastores ya no es que sea una oficina, no es que sea que yo me una al Estado yendo en contra de lo que dice la Biblia de unir la iglesia con el Estado, sino a qué nivel es, o es local o es estatal. ¿Ven? El conflicto ya, la pregunta ya se cambió de sentido. ¿Está bien? ¿Está bien mezclar la política con la religión? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Da al César y a Dios lo que es de Dios, pero no mezcles. Muy bien. La meta más grande, entonces, en el 2016 hubo 200 pastores que se presentaron como candidatos. En el 2018 eran 300. Para el 2020, ¿cuántos? 1000 postulantes a la oficina. Eso cambiará las cosas y el enfoque estado por estado. O sea, ¿hacia dónde va a tender esto? ¿Hacia la qué? ¿Legalización de qué? De la moralidad. Se estamos viendo que ya el péndulo izquierdo ya está llegando a su punto máximo, en el cual en el artículo de Illinois aparecía Colorado y otro estado, Idaho. Creo que ya tienen... digamos, entregarle a todas sus escuelas esa información del movimiento LGBT, pero va a ir estado tras estado. Y por el lado derecho ya se están preparando para contrarrestar ese movimiento, pero eso va a generar un pago a nivel de la libertad de la conciencia, que tiene que ver con legalizar la moralidad. Eso es lo que la profecía dice, que el Congreso no debía hacer en Estados Unidos y lo va a hacer cumpliendo la profecía de Apocalipsis 13, que detrás de eso vendrá la ley dominical, porque la ley dominical tiene que ver con el día de los protestantes. ¿Qué es él? Porque el día del Dios nuestro es el sábado. Entonces, eso es lo que se plantea. Y miremos lo que dice la historia, hermanos. Este es de la gran controversia, página 294, párrafo 3, un libro histórico profético para que lo leamos todos. El deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos. ¿Qué pasó con los fundadores de Estados Unidos? Con los peregrinos. Ellos mantuvieron cosas de la Iglesia Católica de prohibir, como lo prohibía Roma en Europa, lo hicieron aquí en América. Les muestro esto, pero esto dice: la doctrina que sostiene que Dios concedió a la Iglesia el derecho de regir la conciencia y de definir y castigar la herejía es uno de los errores papales más arraigados. O sea, lo que se va a legislar es moralidad, y con esa legislación por parte del Estado de la moralidad va a venir ¿qué? La persecución. Eso es lo que se plantea para Estados Unidos. Eso es lo que está cumpliendo Estados Unidos como profecía. Dice, la medida fue adoptada por los colonistas, que solamente los miembros de la iglesia tendrían voz en el gobierno civil. O sea, los pastores son los que están queriendo alcanzar las voces y el electorado en el poder civil. Organizóse una especie de ¿qué? De iglesia de Estado. O sea, unión entre ¿qué y qué? Iglesia y Estado, en la cual todos debían contribuir para el sostén del ministerio, y los magistrados eran autorizados para suprimir la herejía. De esta manera, entonces, las persecuciones que ellos huyeron de Europa, comenzaron ellos a implantarlas en el terreno, en el suelo americano. De esta manera el poder secular estuvo en manos de la iglesia y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de semejantes medidas. ¿Qué?
la persecución. O sea, cuando en Estados Unidos se legisle la moralidad, ¿qué viene? Prepárese porque ya se está legislando para eso. 1 más 1 igual a ¿cuánto? A 2. Pero va a llegar el momento, y lo vamos a ver en las próximas presentaciones, que se nos va a forzar, hermanos, a decir que 2 más 2 igual a 5. Vamos a llegar a ese punto, hermanos. Y hay un libro que se llama 1984 de George Orwell que habla sobre eso, y eso lo va a hacer el sistema papal por medio de la Inquisición moderna, para que nosotros, se nos dice, ¿cuál es el día de guardar? ¿Cuál es el día de guardar? Pero se nos va a imponer el domingo y vamos a ser llevados a una crisis emocional tan grande que muchos van a decir, cuando se nos haga esa pregunta, van a decir domingo. Lo vamos a ver, hermanos. Parte de qué significa los adelantos tecnológicos para leer los pensamientos. Estén preparados, les estoy dando un adelanto de lo que viene. Si la generación Z, desde el más joven hasta el más viejo, está desfigurando en ella la imagen de Dios con relación a lo que es la agenda sodomita, ¿qué preguntaríamos? Parecía la que hicimos antes. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde está la generación que está formando en ella la imagen de Dios, que no está permitiendo que se den los principios del movimiento LGBT dentro de su casa, dentro de su iglesia, dentro de su círculo familiar? Porque esa educación no comienza en la escuela, sino donde comienza. Entonces, de la casa tienen que salir ellos preparados, fortalecidos, a ir a guerra contra las acechanzas del enemigo, para que usted no pierda la victoria, no pierda la batalla. Apocalipsis 14:1 me vuelve a decir, hermanos, ¿cuáles son las señales de su carácter, hermanos? De esta generación que no pertenece a esta que va a ser destruida por el poder de Dios. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son las señales? Vea de nuevo la serie de los 144,000. Entonces vimos estas señales en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, que se están cumpliendo enfrente de sus ojos y enfrente de mis ojos. O sea, ¿qué generación estamos? En la última. Bíblicamente, hermanos, estamos en la última generación, que para el mundo es la generación Z. ¿Está claro hasta acá por qué llegamos a este punto? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, ¿qué señales tiene entonces la generación Laudato Si? Que es la generación en la cual llegará la batalla espiritual de la marca de la bestia. Ya nosotros la semana pasada estuvimos hablando sobre el Laudato Si, que es la última, que es la generación en la cual estamos viviendo. Entonces, vamos a hacer una pregunta, eso lo hicimos la pregunta la semana pasada, pero no entramos mucho en detalle, vamos a entrar en detalle ahorita. ¿La generación Z es igual a la generación Laudato Si? Muy bien. Vamos a mirar un pequeño repaso de lo que vimos, hermanos, con relación a lo que es el culto solar, lo que es la idolatría solar. Ya nosotros lo estuvimos estudiando. Dice, la idolatría de las naciones, este culto a la naturaleza, siempre y en todas partes se ha centrado en el sol. Dice, en casi todas las, es casi imposible encontrar en la historia del mundo una forma de idolatría que no esté conectada con el culto solar, y en casi todas las naciones el culto al sol ha sido el culto principal.
Luego este puede ser descrito como el culto universal. Entonces el culto universal está asociado con ¿qué? Adoración solar. Y aquí vemos todos los nombres que lo hemos visto a través de los estudios, de los nombres de todas las nombres paganos que ha recibido la oración solar, desde Asiria y Babilonia, que es en el tiempo de Isaías en adelante, hasta llegar a nuestros tiempos en Roma pagana y lo que se derivó a Roma papal. Esto es un repaso, esto ya lo habíamos visto. Vimos quién es el misterio Babilonia la Grande. Entonces el misterio es el culto idolátrico universal centrado al sol que ha pasado de generación en generación hasta nuestros días. Si estamos hablando del domingo, del día de oración solar, ese es un culto idolátrico que viene desde Babel antigua, desde la torre de Babel. Esto es adoración solar, día del sol, y lo hemos reflejado en la imagen de los jesuitas, que ese es el logo de los jesuitas. Vamos a mirar este video, hermanos, de una guía de un museo en Londres. Creo que debe ser el Museo de Londres. Este video lo compartieron, me llegó a mí por una hermana y me pareció importante que nosotros lo escuchemos para que miremos si la historia nos habla de la adoración idolátrica al sol, los símbolos. Entonces, para que miremos eso, esto ya nosotros lo hemos estado estudiando, los símbolos de la oración solar, pero escuchémosla a ella, cómo ella describe esto. ¿Está bien? Entonces vamos a mirar aquí. Tenía alrededor de como 2000 dioses, muchos. El dios número 1 fue el dios del sol, Ra, exacto. Así que él fue el número 1. Después había otros importantes y luego algunos menos importantes. Imagínate, 2000. Iba a ser algunos más importantes. Pues sí, era una de las más populares. Porque hicieron tantas estatuas de ella. Cada museo importante del mundo tiene una sigla. El Louvre tiene uno, el Metropolitano en Nueva York tiene uno. Hay muchos museos que la tienen. Incluso lugares que no son museos la tienen también. Hay algunas casas antiguas aquí en Inglaterra, Chatsworth House, que está en el norte de Dublín. Hay una sigla ahí dentro. Sekhmet. Los egipcios también les gustó mezclar animales con humanos y ella es un ejemplo. ¿Qué es el animal que puede ver? León. León. Pero más específicamente, leona. Leona, Eso es decoración, no es pelo. sí. Es ok. una leona. Y la parte humana también femenina. Sí. Pues, ¿qué tiene Sekhmet encima de la cabeza? El sol. El sol. ¿Por qué cree que está ahí arriba? Buen punto. ¿Quién es más poderoso? Así que ella tiene el Dios más poderoso encima de ella. Así que eso le va a dar protección. Le voy a mostrar otra cosa. Él es en San Pedro, en el Vaticano. Y puede ver su... El sol también. Esa es una representación entonces. Yes. Eso está en ese ángulo. Pero si lo hacemos así, eso es lo que nos hace recordar un halo. Y si puede ver ese halo también, tiene rayos como el sol. Sí. Ahora, hay personas que han pensado en una manera de tener un halo permanente. No. ¿Han visto ellos? Es por eso. No puede ser. Eso no es natural. Sacerdotes. No es natural. Son las monjas. Sacerdote. Y se han aplicado hacia Tonsurados. para que se parezca un halo. Y así son permanentemente santos. Pero eso no es algo solamente para los cristianos. Mira eso. Aquí es el cardinal católico, pero aquí hay un musulmán, aquí también un judío.
Ahora, si tú preguntas a un judío o a un musulmán, ¿qué significa? ¿Por qué lo tienes llevado? Ellos te van a decir algo diferente. ¿Qué significa algo diferente en su religión? Pero cuando lo miras así, no hay duda que es exactamente lo mismo. Así que tal vez ellos creen que es algo único, algo singular de su religión, pero no, ha sido copiado. El rey Salomón dijo en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol, y es cierto. Ese cuarto en que estamos ahora se llama el cuarto del alumbramiento. Y en el siglo XVIII, eso fue cuando el oeste comenzó a explorar las tierras distantes, como India, China y otros lugares distantes. Y en ese gabinete ahí atrás hay una historia ahí que explica durante ese tiempo cuando ya comenzaron a examinar las religiones y las culturas de estas tierras distantes, se dieron cuenta, todo ha sido copiado. No hay nada nuevo, se lo dice allí mismo. Así que hasta los expertos se dan cuenta, todo lo que está de religión está copiado. No es original, y eso solamente es un ejemplo. Ahora, otra cosa también. Ustedes que son españoles, colombianos, no sé, ¿han visto eso? Sí. Lo usa en la iglesia católica. Pues bueno, yo nunca fui a la iglesia católica. Eso es la Sagrada Forma, la hostia, el cuerpo de Cristo, Yes. Ah, ok. En la comunión lo usan. El Eucaristía. en la Eucaristía. Yeah. En inglés, eso se llama Sunburst Monstrance. La monstraza de los rayos del sol. Se lo llaman Sunburst Monstrance. Y míralo, está en forma de un sol. Eso es obvio, míralo. Y lo llaman sun. Así que El no sol. han tratado de esconder el hecho que es un sol. Sol. En ese hay una luna también. Así que él lo agarra encima de la cabeza, muy similar a ella. Y la gente viene y se inclinan ante él y él le da una bendición. Eso lo usa para bendecir a la gente, ¿no? Ahora, eso es una cosa. Otra cosa, mira lo que tiene en su mano. ¿Sabe lo que es eso? Yo sabía que es eso. Ese símbolo, No, El símbolo, ¿cómo se llama? Ok, very good, pero es el Ankh. En inglés es Ankh. A-N-K-H. En inglés. En español supongo es ancla, pero no ancla, no es una ancla del banco. Ancla, porque en inglés es Ankh. Lo tiene en su mano como un amuleto para traerle buena suerte. Ese símbolo es muy común en Egipto. Bueno, Sí. era en el Egipto antiguo. En muchos sitios egipcios se ve el Ankh. Muy común. Usted dijo, ¿sí? Es una taza. una cruz. Es una cruz. Después llegó a conocerse como la cruz Ankh-Saka, que es la cruz con la parte de agarrada. En su tiempo no fue una cruz, sencillamente un símbolo egipcio. Sí, a un amuleto. Y se fue conocido como el símbolo de la vida. Tenía que ver con la fertilidad. Pero después lo copiaron como una cruz. La cruz es un poco obvio, sí, es la primera cosa que pensamos tal vez. Aparte de la cruz, ¿a qué más nos hace pensar? ya a ver, no me quedé. Otra cosa que es muy común que vemos en muchos sitios que es así mismo. Ay, no sé ni idea. ¿Qué es eso? Ah, el signo de mujer y hombre. Es el símbolo de la vida, tiene que ver con la fertilidad y por eso se lo han usado para el símbolo de la mujer. Eso viene de eso. Eso es el original, pero eso ha sido copiado de eso. ¿Sí? Ok, ahora tengo una pregunta. ¿El halo o el Ankh están en la Biblia? Vamos a ver. Pero la cruz, Deuteronomio
capítulo 6. En el Espíritu Santo. No 6, 4. 16, 17 y 19. ¿Quieres leerlo también? La representación debe ser 16. para que no hablen ruidosamente y realmente no se hagan una imagen tallada, la forma de símbolo alguno. La representación de macho o hembra. La representación debe ser una que haya en la tierra. La representación de pájaro alado, alguno que vuelve en los cielos. La representación de cosa alguna a 19. Y para que no alces tus ojos a los cielos, y de hecho veas el sol y la luna y las estrellas, todo el ejército de los cielos, y realmente te debes seducir y te inclines ante ellos y les sirvas, los cuales Jehová tu Dios ha repartido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. So, eso está claro. Jehová dijo, no hagan una representación del sol, o la luna, o las estrellas. O de la mujer y una representación de la mujer o el hombre. No haga una representación de un animal. Todo está aquí. Bien, del macho y hembra. No lo haga. Y recuerda, cuando Dios le dio esa ley a los israelitas, ¿de dónde habían salido? De Egipto. De Egipto. ¿Y quiénes salieron junto con ellos? Egipcios. Egipcios. ¿Recuerda, había una amistad? O algún Sí. Muchos de ellos eran egipcios. Así que ellos entendían exactamente de qué estaban hablando Jehová. Porque ellos tuvieron ese Sekhmet y otros dioses como ella cada día. Como dije, ella es muy popular. Así que lo vieron esto cada día. Así que Jehová les estaba diciendo, yo sé lo que vieron en Egipto. Yo sé lo que hicieron los egipcios, que adoraron esas cosas. Pero no debes copiarlos. No debes copiarlos. O sea, no se deben llevar esas malas cosas para la nueva vida que iban a empezar. Exacto. Por eso ahora es un buen momento de pensar en nuestras creencias. ¿Qué me está enseñando mi religión? ¿Está copiando lo que los demás están haciendo? Porque como he visto, muchas religiones sí copian. Ellos mismos, los expertos del museo también han dicho, todos han copiado uno al otro. ¿O de verdad estamos solamente haciendo lo que dice la Biblia? Es una lección para nosotros. Fantástica. Y esto es lo que hemos estudiado en esta serie, hermanos, los símbolos del misterio antiguo egipcio. Isis, Horus y Set viene de Egipto, viene de Babilonia, y eso es el símbolo que están ostentando los que tienen el control del sistema papal, que son los jesuitas. Ese es el logo de Francisco. Y eso es lo que los jesuitas están implementando en todo el mundo. ¿Y qué ven ustedes en el centro? El sol, la adoración solar. Siempre todas las culturas han tenido que ver con adoración solar. Y este sistema, el sistema papal, está encargado de llevar al mundo a ese punto de que todo el mundo se postre ante ¿quién? Ante el sol, para poder tener control mundial. Ese es el conflicto, esa es la gran controversia, hermanos. Y estamos a puertas de que eso llegue a su final. Dice, esta es la orden de procedencia del Papa, la Compañía de Jesús, un sol radiante y llameante con las letras en rojo, IHS, esto lo encuentran en la fuente oficial de ¿quién? Del Vaticano. En la parte inferior se contempla la estrella y la flor de nardo, esto también son símbolos paganos, símbolo de Baal, el símbolo de Baal de 8 puntos, y simboliza a la Virgen María, y María no es María, sino es la representación de ¿quién? De Ishtar, Astarte, Isis, Acera, todo lo que en el antiguo también se manejaba como parte de la adoración solar. La adoración solar incluye la sodomía, y por eso es que el mundo está entrando en una decadencia espiritual hacia la sodomía, y de esa forma Satanás va a tener control mundial. La pregunta es, ¿en dónde está el pueblo de Dios? Muy pronto lo vamos a ver, hermanos. Cuando venga la crisis de la ley dominical, empezarán a brillar los que hacen parte de ese grupo.
Este es un repaso, también lo vimos, hermanos, él es el representante de la Iglesia Católica, él es el sumo sacerdote de la religión mística antigua, él es el sumo sacerdote de la religión egipcia, el sumo sacerdote de la religión pagana a Baal, de la religión babilónica, de la religión medo-persa, de la religión griega. Y vemos aquí esta chica que es ¿quién? Greta Thunberg. ¿Cuántos años tiene ella? 16 años, o sea que pertenece a ¿qué generación? Les recuerdo, hermanos, la tablita, o sea que pertenece a ¿qué generación? A la generación de los 7 a los 22 años, ella tiene 16 años, entonces ella es de la generación Z. Última generación, generación Z, sodomía, pensamientos de continuo para el mal, y ahora entramos a la fase de lo que yo les dije a ustedes, de este recuadrito, nosotros estuvimos estudiando, dice el anillo del Papa puesto especialmente sobre la foto, ya lo vimos, lo estuvimos estudiando, este es el anillo papal de un jesuita, o sea que está poniéndole al movimiento de Laudato Si su sello papal, y dice, únete a la huelga climática y celebra Laudato Si en mayo 24, pero ya pasó mayo 24, ahora estamos esperando y proyectándonos a qué evento, septiembre 20, muy bien. Y entonces aquí vemos la generación Z y este loguito nos dice que es la generación ¿qué? Laudato Si. O sea que tenemos que hacer esa ya estamos confirmando que la generación Laudato Si es la generación Z. Y esta es la generación que va a traer ¿qué adoración? La adoración solar. Entonces vemos las marcas, las evidencias, y esto es, hermanos, lo que estamos por medio de las historias, por medio de las evidencias históricas, con la profecía bíblica, estamos confirmando que efectivamente la generación Z, que no sabe para dónde va, que es moralmente no conoce quién es Dios, es la que va a ser, la que está siendo llamada la generación Laudato Si. Y lo hemos confirmado con todos los eventos y con todas las evidencias. Entonces, esto es, hermanos, un abrebocas de lo que va a ser nuestra segunda parte. Vamos a continuar más adelante. Pero, hermanos, quiero que nos cuestionemos en dónde estamos nosotros como familias. ¿Qué cosas estamos siguiendo nosotros? ¿Qué estamos viendo, hermanos? ¿Qué estamos escuchando? Porque todo esto, la generación Z ha llegado a este punto por lo que ve, por lo que escucha, por lo que come y por lo que oye y por lo que toca. Los 5 sentidos son los que han hecho de esta generación Z una generación que va a recibir las plagas de Dios. Esta generación, hermanos. Entonces, vamos a colocarnos de pie, hermanos.